La Confederación Espírita Colombiana tiene el grande placer de invitaros a participar del Congreso 19º Espírita Colombiano, que tendrá lugar en la ciudad de Bucaramanga entre los días 11, 12 y 13 de noviembre del corriente año de 2023. El tema de grande importancia será Vida después de la vida, esperanzas y consuelos. No lo perdas. Para todos mis hermanos, les damos la bienvenida hoy a la Casa Espírita, Centro Espírita Rutas de Luz. Gracias por haber aceptado la invitación en la tarde de hoy y vamos a comenzar con la oración inicial. Entonces nos vamos a disponer y le vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos estar aquí reunidos como una familia que somos. Darle gracias por todas las bendiciones que a diario nos da, Señor. Te pedimos por la charla en el día de hoy, que ilumines a Juan Camilo para que el mensaje que él nos trae preparado para hoy sea de gran ayuda para todos los encarnados y los desencarnados que se acercan a aprender de este gran tema como es el suicidio. Te pedimos, Señor, por nuestro planeta Tierra, Padre Celestial, para que lo ilumines, lo bendigas y le des la paz que tanto requiere nuestro planeta. Te lo pedimos, Señor, y que así sea. Bueno, la conferencia en la tarde de hoy es Suicidio y la salud mental, a cargo de Juan Camilo Aguilera. Él es ingeniero químico de profesión, miembro del Centro Espírita Senderos de la Esperanza y un gran trabajador espírita. Entonces le damos la palabra a Juan Camilo. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a proyectar. Bueno, listo. Aquí estamos entonces. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad que nos están dando de estar aquí y compartir este tema que personalmente me llega mucho, que es todo lo relacionado con el suicidio, ¿no? Un tema que es bastante doloroso, que vamos a enfocarlo no con el objetivo de señalar a aquellos que lo han realizado, porque muchas de esas personas legítimamente dentro de su sistema de creencias, su convicción, pensaban que estaban haciendo lo mejor para sí mismos e incluso para sus seres queridos. El objetivo de este tipo de charlas más que todo es, como espíritas, que tenemos la claridad de la inmortalidad del espíritu, tenemos el compromiso de decirlo a los demás. Porque no sabemos con quién estamos hablando y no sabemos los pensamientos que traen esas personas. ¿Sí? Y una palabra, un acto, un consuelo puede ser el punto determinante para que ese individuo desista de la idea de acabar con su vida. Ese es el enfoque. Todo lo que ustedes van a ver acá es extraído de la doctrina espírita y de espíritus del Consolador. ¿Qué son espíritus del Consolador? Espíritus que dan enseñanzas de carácter moral, de carácter filosófico, de carácter científico, que están totalmente alineados a las enseñanzas que nos da la doctrina espiritista. La línea de pensamiento naturalmente va a ser de Kardec, pero vamos a enfocar el estudio en enseñanzas del espíritu de Manuel Filomeno de Miranda, de Juana de Ángelis y algo de Manuel, ¿sí? Pero todos van a ver cómo tienen cada uno en su línea de estudio, cómo llegan exactamente a las mismas conclusiones. Entonces, tenemos que arrancar necesariamente cuando hablamos de suicidio, tenemos que arrancar necesariamente, bueno, y aquí lo otro que vamos a hacer es, naturalmente, la relación que tiene el suicidio con la salud mental, ¿sí? Entonces, tenemos que llegar necesariamente a este tipo de diapositivas, que es las estadísticas. Las estadísticas son temas muy fríos y muchos de los datos que están allí se salen de los registros. Los espíritus también nos dicen que muchos de los crímenes que se cometen, los crímenes morales, quedan ciegos a los ojos de los hombres, pero no a los ojos de Dios. Sin embargo, a los ojos de los hombres se dice que en promedio al año en el mundo se suicidan 800.000 personas.
Pero ese no es el dato más crudo. El dato más crudo es el que ustedes ven en la parte inferior derecha. Dicen que por cada persona que se suicida, 20 más lo han intentado. ¿Eso qué significa? Significa, anda, ¿qué hice yo acá? Significa que más o menos 16 millones de personas están contemplando la idea del suicidio en un año. 16 millones de personas en el mundo, según las estadísticas, y seguramente el número es más grande, ¿sí? Y por eso la responsabilidad y el deber de tratar estos temas, porque hay que hablarlo cuando estamos en capacidad de entender y comprender los mensajes, porque cuando estamos alterados en procesos de depresión, procesos donde ya nuestro razonamiento no funciona, es muy difícil asimilarlo, por eso hay que comprenderlo desde ahora, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud en torno a la salud mental? Vamos a pasarlo muy rápidamente. Dice que la salud mental es un derecho fundamental de la humanidad. Y dice que es un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. También agrega que la salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés en la vida, a desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente, contribuir a la mejora de su comunidad, es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para la toma de decisiones. Finalmente, para establecer relaciones y dar forma al mundo en que vivimos. Vemos como aquí la salud mental es necesaria para el progreso de la sociedad. En los núcleos familiares, en las comunidades, las ciudades, los países, entre países y en el mundo. ¿Sí? Por eso se habla que es un derecho fundamental. Pero está cuando esa salud mental se ve alterada, desequilibrada, desestabilizada, inmediatamente eso nos afecta como individuos y como comunidad. Entrando en materia directamente, aquí en esta obra que se llama Temas de la vida y de la muerte, del espíritu Manuel Filomeno de Miranda, por la psicografía de Vivaldo Pereira Franco, nos habla de un tema relacionado directamente con la salud mental. Y nos dice que hay varias situaciones que determinan nuestra salud mental. Tratemos esta charla de mirarla en primera persona, ¿sí? No pensando solamente en los que decían, son otros, no, miremoslo hacia nosotros. Nuestra salud mental está condicionada por predisposiciones psicopatológicas, por factores endógenos y exógenos en los cuales nosotros nos vemos necesariamente allí en estos, por traumatismos craneanos, si hay tipos de accidentes, por secuelas de enfermedades virósicas. Vemos que uno de los casos que ahora se han visto en el tema del COVID, muchas de las secuelas que se han encontrado son personas que quedan con ataques de ansiedad y ataques de pánico, quedan con esa secuela. Entonces vemos acá esta obra cómo es congruente con lo que viene sucediendo y que está en este momento padeciendo muchísimas personas. Nos dice también por presiones psicológicas en la familia, con los amigos, en el trabajo, en el colegio, en todos los ámbitos, y también elevadas cargas de tensión. Vemos que ahora una de las condiciones para ser aceptado en un trabajo es cómo funciona usted bajo estrés, bajo presión. Pareciera que eso ahora se volvió una cualidad, ¿no? Entonces la persona tiene que ser no resiliente, sino tiene que aguantar el maltrato, ¿sí? Y se está volviendo algo muy común en la sociedad y aceptado, porque las personas dicen que toca cuidar el trabajito, ¿cierto? Y se aguantan ese tipo de situaciones. Pero dicen que cuando se desestabiliza y se incrementa estas situaciones en los individuos, hay unas consecuencias. Y esas consecuencias se representan en elevados índices de neurosis, en episodios de psicosis y asimismo en cambios de comportamiento. Personas que entran muy felices a trabajar, a estudiar a ciertos lugares en específico, llegan a vivir a conjuntos residenciales que eran su sueño. Ante estos factores exógenos que se están presentando, empiezan a experimentar este tipo de condiciones. Nos lo dice todo Manuel Filomeno de Miranda. Ahora bien, la relación de la salud mental con el suicidio. Hay personas que tienen predisposición a la idea del suicidio. Y vamos a explicar por qué hay una predisposición. Vamos a llegar a ese punto. En este momento, Manuel Filomeno de Miranda nos dice que en las personas todavía existen los instintos
agresivos no disciplinados. Traducción colombiano, arrebatos. Arrebatos donde la persona no razona, donde la persona actúa de manera impulsiva, ¿cierto? Y actuar de esa manera nos señala que es un acto de rebeldía indómita. Porque ustedes saben que hay personas que tuvieron un problema, reaccionaron, le dispararon al otro, se violentaron. Y en el caso del suicida tuvo una reacción muy violenta y se tiró. Y la gente dice, ¿pero qué pasó? No había un motivo plausible, no estaba pasando nada raro. Sencillamente llegó un momento donde hizo clic y actuó. Nos señala eso. Y nos dice que esto sucede ante el menor disgusto, que puede ser real o puede ser de carácter imaginario o ante cualquier otro tipo de inconveniente, lo cual determina una neurosis de carácter depresivo, de culpa, donde transfiere, donde se acusa, donde se castiga, y aparte de eso, también puede terminar responsabilizando a otros, ¿cierto? Entonces vienen todas estas situaciones. La persona se fija mentalmente que su pareja le es infiel, que no lo quiere, que ella no lo merece, y tiene esa predisposición y empieza a generarse en su mente la idea del suicidio como escape. Pero es que ella no me quiere porque no me supo valorar. Entonces está castigando y de paso le está transmitiendo la culpa. Juan de Angelis habla mucho de eso, más adelante lo hablaremos, pero habla mucho de esos fenómenos de transferencias de culpas, ¿cierto? Vamos a ver acá, denme un segundo, quitamos esta porque si no, no puedo ver. Entonces, siguiendo adelante con lo que nos dice Manuel Filomeno de Miranda en relación a la salud mental y la relación con el suicidio, vemos acá, esto es una fórmula de una molécula que se llama la serotonina, que la conocemos la conocemos también como esta, perdón, exactamente, que genera la felicidad a nivel cerebral, a nivel orgánico. Dice Manuel Filomeno de Miranda, los estudios modernos científicos, psicológicos, nos determinan que en los casos donde las personas se han suicidado y han hecho el análisis orgánico, biológico de los individuos, encontraron en común que hay bajas cargas de serotonina en el cerebro. Es decir, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista corporal en el planeta, ya se encontró una causa o un factor en común de carácter biológico, la baja carga de serotonina. Sin embargo, ¿qué se nos enseña a nosotros y qué se nos dice y qué hemos estudiado los espíritas? Nos dice que la causa raíz no está en el cuerpo. ¿Está en quién? En el espíritu. Y agrega, porque el espíritu es el que comanda la cámara cerebral y se exterioriza en la mente y en la fisiología neuronal y en la orgánica. Nosotros somos lo que pensamos. Eso es lo que nos determina, ¿cierto? Entonces, cuando dice, no, es que nació con este problema cerebral, vamos a ver si es mala suerte, si es un tema estrictamente biológico, genético, fue al azar, o qué tiene que ver el espíritu con esa condición que puede llegar una persona. ¿Qué nos agrega entonces acá? Llegamos a este punto, y es que no es suficiente los análisis científicos del planeta, nos ayudan y generan avance, pero hace falta integrar, porque nuestra verdadera naturaleza es de carácter inmortal. En la pregunta 76 del libro de los espíritus, que es la primera pregunta que abre el segundo libro, que se llama Mundo Espiritado de los Espíritus, Kardec nos dice y los espíritus nos señalan, los espíritus son ¿qué? Los seres inteligentes que pueblan todo el universo. O sea que nuestra naturaleza es de carácter espiritual y somos seres inteligentes que nos distinguimos del resto de las especies vivas en todo el universo. Dicho esto, tenemos que recordar lo que nos dice la doctrina, libro de los espíritus, y recordar algo que nos señalaba Kardec y los espíritus superiores en la pregunta 85, que el mundo espiritual preexiste y sobrevive a todo. Y si nosotros somos los seres inteligentes de la creación que poblamos el universo, ¿realmente a dónde pertenecemos? Al mundo espiritual. Lo que tenemos acá, la casa donde vivimos, las deudas que tenemos, hay buenas noticias, las deudas que tenemos se acaban cuando nos vayamos, las deudas materiales, las de carácter espiritual es otro tema, ¿cierto? Ese es otro tema, pero si le quedamos debiendo ahí a alguno,
ese para otro. Pero lo que nos dicen es que realmente nuestra naturaleza, nuestro origen está en el mundo espiritual. Y por eso es que el maestro Kardec, en la segunda obra de la codificación que se llama ¿cómo? El libro de los mediums, que en su frontispicio nos dice que es el espiritismo experimental, nos dice en la primera parte, en nociones preliminares, que el punto de partida de los estudios del fenómeno espírita radica en la existencia, la supervivencia y la individualidad del alma. Y el espíritu no nos trae postulados, nos demuestra que eso es un hecho, ¿sí? Por eso se dice que el espiritismo es una ciencia de observación. Quiere decir esto, ¿qué implicaciones tiene este postulado que está aquí? Quiere decir que cuando yo desencarno, mis defectos, mis virtudes, mis afectos y mis desafectos se mantienen intactos. No nos convertimos en santos, porque muchas veces tendemos a convertir a nuestros seres queridos que desencarnen en santos y les montamos altar y les rezamos y les echamos la culpa si nos sale mal. Pero tampoco nos convertimos en seres condenados a las brasas que arden, ¿sí? Nos dicen que nuestra individualidad se mantiene, sobrevive a la extinción del cuerpo carnal. Dicho esto y regresando a la línea de pensamiento de Manuel Filomeno de Miranda, que está acorde a lo que acabamos de decir, por eso les digo que es un espíritu del Consolador, nos dice que como el espíritu preexiste a la vida física y sobrevive a la misma, el hombre debe ser estudiado en tanto resultado de sus multifacéticas experiencias en las etapas reencarnatorias del pasado. Quiere decir eso, que si hoy por hoy tengo de nacimiento condiciones que afectaron de manera orgánica mi salud mental y tengo una predisposición a la idea, a la tendencia de ser un suicida, la causa no se encuentra únicamente estudiando el cuerpo físico. Hay una causa que yace en ese espíritu que construyó su salud mental o afectó su salud mental en vidas anteriores. Y esa es la parte que ya varios científicos se vienen acercando, vienen estudiando, pero que todavía debe madurar. Para que la solución no sea únicamente medicinas que nos dopen, que bajen nuestros niveles de pensamiento a niveles muy bajos y nos terminen ¿qué? Cohibiendo, nos terminan coartando nuestra libertad de acción, sino que se pueda tratar junto con la ciencia también la causa espiritual de la dolencia que estamos teniendo. Es lo que nos dice Manuel Filomeno de Miranda. Ahora bien, vean esto tan interesante que nos dice. Somos nosotros mismos los herederos en largo proceso evolutivo. Las dolencias de carácter importante que trascienden en nuestra vida, que nos condicionan, y nuestra salud mental, la hemos venido construyendo no solo en esta vida, sino en vidas pasadas. Y eso nos tiene que dar muchas respuestas para poder comprender y también autoperdonarnos. Porque la tendencia que tenemos es ¿a qué? A castigarnos. ¿Por qué soy así? Es que yo no puedo, es que soy así. No, yo puedo. Nos enseña la doctrina que somos seres en construcción de nuestro propio progreso. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sigamos adelante. Ahora bien, nos dice Manuel Filomeno de Miranda, que lo tomé aquí como línea de pensamiento, pero también en concordancia con los estudios de André Luis, con los estudios de la psicología transpersonal de Juana de Ángelis, y también con los postulados del espíritu de Manuel, si los cogemos todos y los estudiamos de manera transversal, todos tienen en común en decir, cada uno desde su punto de vista, pero la idea como está acá, que desde el momento en que se genera la unión de los gametos que generan el fenómeno de la vida orgánica, el espíritu que se está vinculando a ese nuevo organismo vibratoriamente imprime toda su condición psíquica, y lo imprime allí. ¿A través de qué? Del periespíritu. El periespíritu es esa grabadora que tiene todas nuestras virtudes, que tiene todos nuestros defectos, donde se almacenan todos nuestros conocimientos, y que a medida, porque la impregnación del periespíritu no es que aquí hay algo que emane ya, es a nivel atómico.
a nivel atómico, el perispíritu está vinculado a nuestro cuerpo. En las células más ínfimas, allí está el perispíritu. Y allí se empieza a impregnar, respetando, como lo señalan todos los espíritus del Consolador, las leyes de la biología, de la química y también las leyes que están relacionadas con la genética, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, nosotros imprimimos en toda esa carga, en toda esa información que se va a nivel molecular, a nivel cromosómico, todo nuestro haber. ¿Y eso qué significa? Que desde allí queda marcada las predisposiciones que nuestro organismo va a tener y que se van a manifestar y que van a ser el vehículo para la manifestación de nuestro pensamiento, como lo decíamos en la primera parte de la lectura, ¿no? Del estudio del día de hoy. ¿Hasta ahí es claro? ¿Vamos bien? ¿Qué nos señala? Entonces hablamos de lo siguiente, hablamos de las siguientes situaciones. Situaciones como el autismo, nos señala Manuel Filomeno Miranda, son el resultado del individuo al huir de las responsabilidades de crímenes pasados. ¿Sí? Son seres que en este momento están viviendo orgánicamente una situación que parecieran desconectados, pero ese espíritu está allí con todas sus facultades. Sencillamente no quiere enfrentar un proceso y la reencarnación le sirve como un proceso de prueba y también expiatorio, dependiendo del caso, para poder prepararse para enfrentar las deudas del ayer. En el caso de las fobias, nos dice que el espíritu tuvo en anteriores circunstancias, en anteriores vidas, pruebas muy duras, situaciones que lo marcaron a tal punto que generó un miedo de carácter irracional que le genera ahora, con ciertos detonantes en esta vida, esa fobia. Entonces, hay fobias muy raras, ¿no? La persona que le tiene la fobia al agua, que le tiene fobia, yo tengo un amigo que le tiene fobia a las mariposas. No puede ver mariposas, no puede, tipo más grande que yo, y se da la cuadra, si hay una mariposa, se da la cuadra y no pasa por ahí. Y uno dice, pero hay una causa espiritual para eso. No sabemos cuál es la fijación que hay allí, pero la mariposa le activa, es el detonante que le activa esa fobia. El tema, hay fobias más comunes, que la aguja, la altura, que ahogarse, esos son otro tipo de fobias, pero hay fobias muy extrañas, pero nos explican que son relacionados a situaciones de vidas pasadas. Nos dice que las personas que nacen, que de nacimiento llegan con situaciones de retardos mentales o incluso situaciones como acéfalos, ¿cierto? Obedecen a remanentes de suicidios espectaculares, hace el énfasis, producto del orgullo exacerbado por haberse despedazado la casa mental. Disparos, tirarse de alturas, tirarse a los rieles, destruyeron su cuerpo orgánico. Y recuerden que el periespíritu, al estar vinculado atómicamente al cuerpo físico, también termina desestructurado orgánicamente, porque el periespíritu, siendo un cuerpo sutil, también es materia. Es una materia quinta esencial, nos dice la doctrina. Pregunta 93 del libro de los espíritus, ¿cierto? Pero sigue siendo materia. Y al estar vinculada al cuerpo se ve afectada y quedan esas huellas, quedan ese rezago ahí. Y finalmente nos hablan de las obsesiones. No, es que esa obsesión y ese ataque que usted está teniendo es porque su compañero de trabajo le tiene envidia y usted se mejora esto dando 3 vueltas, tomando Sauco, ruda y estas goticas que yo hago aquí de manera secreta. No, hay una vinculación de carácter psíquico con seres espirituales que están desencarnados, que hoy se presentan como los hostigadores, pero que seguramente fueron nuestras víctimas en vidas anteriores. Por eso es que cuando ustedes ven estas obras de atendimientos fraternos espirituales y también que se hacen en los centros espíritas, los guías protectores no solo atienden al obsesado, sino atienden primero al obsesor. Porque como lo estamos diciendo acá, hay que atacar la raíz. Y finalmente lo que se termina presentando en estos casos es que facultan a que se presente ¿qué? El perdón mutuo. Sigamos adelante, si no nos vamos por otra charla. Entonces, siguiendo acá con la charla, ¿qué pasa? Llegamos a esta parte, a este capítulo de la charla, lo que estamos y es el hombre moderno. Nosotros somos el hombre moderno. ¿Qué nos condiciona a nosotros? Un mundo materialista.
Y alguien me puede decir, yo no soy materialista. Mentiras, todos somos materialistas. ¿Qué es lo primero que hacemos con la prima? Comprar un buen vestido, mandarnos a hacer rayitos, estos zapatos que ya no me gustan, que estamos, los voy a donar, que yo soy muy bueno, pero finalmente lo que me está impulsando es que quiero otros más nuevos, ¿cierto? Entonces, ese es el hombre moderno, muy contaminado por lo que llamamos el capitalismo, el materialismo, el tener. Y eso no solamente es a posesiones materiales, sino también a las personas, ¿no? También a las personas. Somos obsesivos con nuestros hijos. Queremos construirle su camino. Papá, yo quiero ser artista. No, señor, eso no va a plata. Usted tiene que ser ingeniero, tiene que ser abogado, tiene que ser doctor. Y los sentenciamos, ¿no? Y los vamos condicionando. ¿Qué nos dice acá? Aquí vamos a entrar un poco a algo que nos habla Juana de Angelis de las dolencias contemporáneas. Y yo cuando leí esto que les voy a presentar, me llamó mucho la atención porque vean, esta obra es de 1996, es publicada en 1996. Normalmente Vivaldo, sus obras únicamente muchos años antes han sido concebidas, y Juana de Angelis habla algo muy relacionado con lo que está hoy con las redes sociales. Las redes sociales no son malas, lo malo es el uso que damos de ellas. Y algo que se ha vuelto mucha tendencia y un reflejo de la sociedad en las redes sociales es que yo puedo estar en depresión, puedo estar pasando el peor momento, pero en la red social, de un momento a otro, ¡tim!, brilla la sonrisa y me muestro en un lugar paradisíaco y me muestro estrenando el nuevo reloj y me muestro abrazándome y besándome con mi pareja y se termina la foto y cada uno coge su camino. ¿Sí? Por eso mostramos esta imagen acá. ¿Qué nos dice Juana de Angelis? Nos dice que buscando engañar su propia realidad mediante la propia fantasía, el hombre moderno procura la proyección de la imagen sin el apoyo de la conciencia. Una doble moral. Una cara para los demás y una carga interna que la que estoy llevando. Dice, el ego ejerce el predominio en su comportamiento. Dicen los espíritus. En el tercer libro del libro de los espíritus que llaman las leyes morales. En el capítulo 12 que se llama ¿cómo? Que nos habla acerca de la perfección moral, donde nos habla acerca del egoísmo, que es el egoísmo la llaga de la sociedad. Es la llaga, es la causa, la raíz de todos los vicios, desde la pregunta 9.13 hasta la pregunta 9.17. Y nos dice que de esta manera los hombres modernos estereotipamos las fantasías y nos proyectamos en el espejo de la imaginación. Y por eso ese es el resultado de los influencers. Muchachos sin ningún tipo de formación, muchos de ellos, los cuales tratan de implementar modelos de vida para los demás. El estudio no es necesario, no hay que prepararse. ¿Sí? No hay que prepararse. Si tú llegas y me sigues a mí, yo te daré los tips para ser exitoso en la vida. ¿Sí? Es lo que se está presentando. No estamos cuestionando, estamos hablando hechos que se están presentando. Y dicen, de esta manera, los individuos huimos del enfrentamiento contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos nuestra vida. En el mundo espiritual programamos nuestras pruebas. Y nosotros desde el mundo espiritual escogemos si es necesario, lo que más nos beneficia son la prueba de la pobreza o la prueba de la riqueza. Si es necesario realmente, incluso nos dicen los espíritus que a veces hasta se escogen, dependiendo de nuestra madurez espiritual, si queremos ser lindos o no. Y espíritus muy superiores, moralmente hablando, dicen, yo no quiero ser lindo porque me va a distraer de mi misión, de la misión con la que vengo. Nos lo dice André Luis. Presenta un caso específico de una señora. Entonces, aquí, a través de las redes sociales, a través de las fantasías que nosotros nos vamos creando, lo que estamos buscando es huir, lo que Juana de Angelis llama las fugas mentales. ¿Sí? Y nos agrega, continúa Juana, nos dice, ahora es necesario que cada uno de nosotros considere, reflexione y que hagamos en cuenta algo que ya hemos dicho que nos venía diciendo Kardec. Somos espíritus inmortales. Y la reencarnación, los 80 años, los 70 años, los 100 años que vivamos acá, es una experiencia fugaz para un espíritu que es de carácter inmortal. Nos dice que debemos trabajar realmente en proyectos duraderos en detrimento de las ilusiones temporarias. ¿Qué son trabajos duraderos? ¿En qué me debo fijar? En ahorrar para comprarme ese celular que tanto quiero y dedicar todas mis energías a eso, o tratar de
es reeducarme moralmente y vencer mis propias tendencias que son las que me hacen daño. A eso se refiere Juana. Y nos dice, es necesario observar el futuro, pero vivirlo desde el ya. Porque otra condición que existe es que vivimos lamentándonos por las acciones del pasado y vivimos con temor a lo que pueda generar en el futuro. Las personas con problemas mentales tienden a crear escenarios fatalistas y resulta que en el 99.9% de los casos no termina sucediendo lo que construimos. Por eso tenemos que vivir el hoy y el ahora. Y nos dicen que es necesario empeñarnos en crear un programa de nuestra concientización espiritual. ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Llegué a esta vida para volverme rico? ¿Llegué a esta vida para tener 100,000 seguidores en Instagram? ¿Llegué en esta vida para tener el carro último modelo? Hay que mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que más nos duele? Que es donde terminamos pelando el cobre cuando nos tocan. Y allí es donde está la tarea que tenemos que tener. El familiar que se nos hace difícil es el corazón que tenemos que conquistar. El jefe que nos hace la vida imposible es el examen que nos manda Dios para corregir lo que no nos gusta. El que nos cae mal es un reflejo de nosotros mismos. ¿Sí? Por eso yo quiero ser amigo de Piedad. Sigamos adelante. Entonces, realmente lo que nos está hablando aquí es del progreso. Volviendo al tema serio, es el progreso. ¿Y qué es el progreso según la doctrina espírita? En la pregunta 127 del libro de los espíritus nos hablan de qué? De la progresión de los espíritus. Y nos dicen que el concepto de perfección del cual capaz es la criatura desde el enfoque espírita es la cima del progreso moral y la cima del progreso intelectual al cual puede perfeccionarse la criatura, porque nunca podremos ser perfectos como Dios, nunca, porque nuestra naturaleza es diferente y somos producto de él. Pero sí podemos llegar a esa cima. Y nosotros venimos aquí al planeta siempre para el camino del progreso moral e intelectual. Y lo intelectual no solamente que nos aprendamos todas las tablas, ni que nos sepamos las leyes. Lo intelectual es los resultados de las experiencias que vivimos y terminamos aprendiendo. Y les coloco un ejemplo que somos rebeldes. Yo pago esta deuda y entrego esa tarjeta de crédito. Ya aprendí la lección. He pagado 5 veces la tarjeta. Este mes la cierro. Uy, pero salió de televisor. Valía 8 millones y está solamente en 6 millones. 48 cuotas. Y termina volviéndose esas 6 millones, convirtiendo en 32 millones con todas las 48 cuotas. No aprendemos. Y ese es un ejemplo muy sencillo, pero no aprendemos. Y muchas vidas estamos repitiendo hasta que terminamos de aprender. Bueno, entonces, hasta aquí vamos bien y llegamos a este punto que es las personas, los individuos que tienen estas distorsiones de carácter de salud mental, que consideran legítimamente al suicidio como una solución. ¿Por qué? Como hay una tendencia materialista, también en el mundo hasta el día de hoy sigue pensándose que nosotros somos el producto de unas reacciones biológicas, químicas, hormonales, y que extinguido el cuerpo, se acabó el problema. Y por eso muchas personas dicen, no quiero esta vida, desconectémonos y vamos para adelante. Desconocen la realidad espiritual o la niegan. ¿Sí? Y entonces, ¿qué vamos a ver acá? Nuevamente, pensando aquí en Juana de Ángelis, Juana de Ángelis en el libro Después de la Tempestad nos habla del suicidio. Y ella hace una reflexión en torno al suicidio. Nos dice que es un acto de extremada rebeldía. ¿Se dan cuenta cómo coincide su pensamiento con el de Manuel Filomeno? Y coincide totalmente con lo que dice la doctrina espírita. Y nos dice una reacción de orgullo desmedido. Manuel Filomeno Miranda hablaba del orgullo y hablaba del egoísmo. Y nos dice que una venganza de alto porte que busca destruirse ante la imposibilidad de aniquilar a otro. Nos decía Manuel Filomeno Miranda, el suicida tiene instintos agresivos que trata de transmitir a otros, a sí mismo y a otros. Y aquí Juana nos está diciendo exactamente lo mismo. Y nos dice, el suicidio revela el estado de brutalidad moral en que permanece la criatura humana. Y cuando dice brutalidad no nos está diciendo brutos, sino nos está diciendo que todavía estamos en un estado espiritual muy atrasado, muy imperfecto. ¿Sí?
Nosotros somos los que hemos vuelto el concepto brutalidad algo peyorativo, pero realmente lo que nos está diciendo es eso. Y entonces llegamos acá al libro de los espíritus porque nos tenemos que remitir qué es el suicidio, cómo los espíritus nos indican qué es el suicidio. Lo primero que todo es que la obra nos ubica en el cuarto libro, que se llama ¿de qué? Esperanzas y consuelos. Es decir, la vida futura. ¿Qué pasa después de que me voy acá? ¿Y qué pasa con lo que hago acá? Con lo que estoy construyendo en este momento que estoy reencarnado? ¿Qué consecuencias traerá cuando desencarne? Porque eso es lo que tenemos que pensar. Nos dice la pregunta 944, en este ítem que está hastío de la vida y suicidio. Pregunta Kardec, ¿el hombre tiene derecho a disponer de su propia vida? Entonces, si nos vamos a foros, con filósofos, con pensadores, con legisladores, algunos dirán, sí, mi vida, yo decido tal. Los espíritus nos dicen, no. Los espíritus guías de la humanidad, que están por encima de nosotros moral e intelectualmente, nos dicen no. Y nos dicen, solo Dios tiene ese derecho. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Ah, es que yo no creo en Dios. El Dios que usted habla no existe. Dios es una concepción de la creación de la mente del hombre. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Si tú no crees en Él es tu problema, pero el hecho de que tú no creas en Él no significa que Él no sea tu creador y que Él no esté en este momento obrando en ti. Con el paso del tiempo te darás cuenta de tu error, pero tu vida y mi vida le pertenecen a Él. Y cuando nos suicidamos, estamos transgrediendo una ley de Dios. Y cuando se transgreden las leyes, hay unas consecuencias y tenemos más adelante que resarcirlas. Y cuando no aprendemos por amor, aprendemos por dolor. Y no será, y los dicen los espíritus, no será una reencarnación, serán muchas reencarnaciones llenas de dolor. Y aquí no lo dice. Ahora bien, los espíritus, siguiendo en este mismo núcleo temático del suicidio y del hastío de la vida, preguntaba a Kardec, ¿por qué hay personas que sin un motivo plausible tienen un hastío por la vida? Ya Manuel Filomeno Miranda lo habíamos estudiado que decía, ¿no? Hay una predisposición. ¿Qué dice la doctrina? Dice la doctrina que es un efecto de la sociedad, ociosidad, de la falta de fe y de la sociedad, de la saciedad. Son conductas psicológicas del individuo. El efecto de la sociedad, dice Juana de Ángelis, que se genera cuando la persona se empieza a por debajear y a pensar que no tiene valor. Empieza a ver a los demás que valen más y se empieza a castigar y termina generando odio, rencor, resentimiento, hasta que se genera el sentimiento del suicidio como solución para escapar de esa baja autoestima. La falta de fe nos vuelve pesimistas y nos hace ver que lo que estamos viviendo pareciera que nunca va a tener fin. Y por eso también se puede llegar a ver el suicidio como una opción real y sensata. Y la saciedad son aquellos individuos que se entregan a los excesos que ofrece la materia. Al exceso de licor, al exceso de sexo, al exceso de fiesta, ¿sí? A la promiscuidad, a todos esos vicios de forma que van en contra de las leyes divinas y que llega un momento donde nada los satisface. Nada los satisface. ¿Por qué? Porque tienen acceso a todo. Y llega un punto donde se dan cuenta que así tengan acceso a todo, la felicidad no se halla en la capacidad económica. La felicidad nace de la construcción del porvenir a través de la reforma íntima personal. Lo que dice la doctrina hasta acá ha estado diferente a lo que hemos estudiado hasta el momento de hoy. Vean la congruencia. Y finalmente, Kardec. Vean que estamos hablando del libro de los espíritus en la cuarta parte, que nos habla de ¿qué? De esperanzas y consuelos, y saltamos en un estudio transversal de la misma doctrina al cuarto libro de la codificación, que se llama ¿cómo? El cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo. Esta cuarta obra es la expansión del cuarto libro del libro de los espíritus. Y allí, en la segunda parte de esta obra, el primer tema que Kardec abarca es el de los suicidas. Y hay una observación que nos hace que vuelve más grave todo lo que estamos hablando. Dice Kardec, el suicidio no solamente consiste en el acto voluntario que produce la muerte instantánea. El suicidio no solamente dispararme, tomar veneno, quemarme, en fin,
sino también en todo lo que hagamos conscientemente para precipitar la extinción de las fuerzas vitales. Si vamos al médico y nos dicen, usted tiene la predisposición a desarrollar una cirrosis, a desarrollar una gastritis, a desarrollar cierto tipo de cosas, y usted no cambia sus hábitos y usted sigue en el mismo comportamiento, usted está contribuyendo a que sus fuerzas vitales se extingan más rápido. Por eso cuando Andrés Luis desencarnó por problemas intestinales, lo trataron como suicida cuando llegó al mundo espiritual. Pero sigamos o si no nos desviamos. Entonces, aquí regresando nuevamente a Manuel Filomeno Miranda y esta obra que ha sido el eje del estudio, temas de la vida y de la muerte, nos dice que el materialismo ha instaurado bajo esta conducta, bajo lo que estamos hablando, de cortar nuestra vida porque ya no me sirve, no me funcionó, no era lo que yo quería, incluso desarrollando técnicas audaces, hablando concretamente de la eutanasia. Porque es que si usted practica eutanasia no le va a doler, y no le va a doler, y se va a ahorrar el sufrimiento de una enfermedad muy penosa. Entonces son soluciones de carácter simplista. ¿Y es una acción definitiva? Pregunta Manuel Filomeno Miranda, y la pregunta es, ¿para el cuerpo sí? Pero para el espíritu hasta ahora comienza el problema, el verdadero problema del cual estaba huyendo. Y es por eso que en el libro de los espíritus nos dice una de las misiones que tiene el espiritismo en relación a la ley del progreso. Y nos dice que el espiritismo tiene como ley, como norte, destruir al materialismo, que es una de las llagas de la sociedad, porque alimenta ¿qué? El egoísmo. Y nos dice que el espiritismo tiene la misión de hacer que los hombres comprendan realmente dónde debe residir su verdadero interés, que está ¿qué? En su naturaleza inmortal, en la vida futura. Porque trabajando siempre en la vida futura, que es lo que estamos tratando de transmitir en la charla del día de hoy, es que realmente vamos a encontrar lo que es de valor y de importancia para nosotros y lo que no. Si en este momento estás sufriendo porque no te puedes comprar el iPhone 14, deja de centrarte en el hoy y empieza a construir tu porvenir. Yo también quería el iPhone 14, pero ya no sufro. ¿Sí? Nos están diciendo acá, al destruir también los prejuicios sectarios de castas, de colores, el espiritismo enseña a hombres la gran solidaridad. No son mejores los colombianos que los estadounidenses, ni los estadounidenses que los chinos, ni los hombres que las mujeres, ni los niños que los viejos. Estamos todos en el mismo proceso, estamos montados todos en el mismo barco. Y tus virtudes me sirven como ejemplo para superar mis defectos. Y puede ser que yo tenga algo que te termine inspirando a ti y ayudándote. Esa es la gran solidaridad en la que se habla. No nos determina la plata que tenemos en la cuenta bancaria, ni el número de seguidores en una red social. ¿Sí? Nos determinan nuestros valores morales. Llegamos a este punto muy importante de la charla, voy a apurarle, donde nos habla de la salud mental, el suicidio en la infancia. Un tema que abarca la doctrina directamente y que abarca nuevamente aquí Manuel Filomeno de Miranda, porque es un tema muy difícil de comprender. Para nosotros es más fácil comprender un señor que era millonario, su empresa quebró y no puede aceptar la idea de su quiebra y dice, yo ya no puedo con esta carga de suicidio. Uno dice, uy, le dio muy duro. O la persona que dice es que no soportó que la pareja lo engañara o no soportó la pérdida de su hijo. Pero un niño, un individuo, un pequeñín que todavía no tiene los problemas del mundo moderno, ¿no? Que no enfrenta esas cargas todavía y se suicida. Y lo que venimos viendo en los últimos años es que cada año viene incrementándose el número de suicidios en niños. Entonces nos habla Manuel Filomeno de Miranda. Nos dice que en este caso los niños muchas veces los hacen madurar precipitadamente debido a hogares desunidos, disfuncionales y familias desorganizadas. Son arrojados a la agresividad y a juegos fuertes que la sociedad actual les brinda. Esos juegos virales que se hacen donde arriesgan sus vidas, ¿no? Nos habla también extirpándoles la infancia no vivida. Y nos dicen, se sobrecargan de angustias y frustraciones que los desgastan, eliminando del paisaje mental la esperanza del amor. Padres que obligan a sus hijos a ir a concursos de belleza y los obligan a hacerse cirugías estéticas, los obligan a hacer dietas y cuando pierden le dicen, usted perdió por fea.
los exponen a esa presión. Es que tengo sueño, tomes este medicamento para que esté bien, porque lo vuelven algo maratónico. Ustedes ven esos programas en Discovery, donde llevan a niños por todo el país a concursos de belleza. A las competencias de alto rendimiento exponen a los niños. Esos realities de cocina donde los exponen a ese estrés y que solamente el que llega al último capítulo era el bueno, los otros no. A eso estamos exponiendo a nuestros hijos. Y dice nuevamente Manuel Filomeno Miranda, muchos de estos muchachos que toman el suicidio como opción en esta vida fueron suicidas del pasado. Dicen, esos individuos venían con falta de equilibrio y nuevamente al verse inmersos en problemas familiares, a ser sometidos a faltas de respeto, vuelven a tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque nosotros somos el conjunto de nuestros hábitos adquiridos. No en esta vida, sino como espíritus que hemos tenido varias existencias. Si tú tienes el hábito de la impaciencia, la conducta de la impaciencia, tú has construido ese hábito. ¿Sí? Si tú eres una persona benevolente, la has construido no solamente en esta vida, sino la vienes construyendo desde hace muchas vidas. Esas personas que parecen maravillosas frente a nuestros ojos son personas que vienen trabajando en ese progreso de manera incesante. Pero asimismo, los vicios que tenemos son consecuencias ¿de qué? De vicios que venimos construyendo muchas vidas atrás. Y en esas está también la tendencia al suicidio. Nos agrega entonces Manuel Filomeno Miranda. Es necesario concienciar a las criaturas respecto a las consecuencias de ese acto cuando lleguemos al mundo espiritual. Es necesario dialogar con los niños con paciencia y debe sugerirse la idea de darse un tiempo, de darse cuenta que no porque me vaya mal hoy, me tiene que ir mal el resto de la vida. Nos dice que es necesario evitar opciones ilusorias o esperanzas fugaces, aterrizarnos. Entonces, si yo no me vuelvo futbolista de élite, entonces fracasé. Hay que mostrarle que primero, eso no determina si la persona es exitosa o no. Y número dos, muchas de las personas que llegan a esa cima no encuentran la felicidad que estaban esperando. Nos agrega también que es necesario estimular su valorización personal y finalmente hay que trabajar en terapias en conjunto con la oración para fomentar bases de carácter espiritual desde la niñez. Son todas las recomendaciones que nos hace Manuel Filomeno de Miranda. Y llegamos a este punto. ¿Cuál es la verdad después del suicidio? ¿Qué es lo que se encuentra la persona cuando abre los ojos en el mundo espiritual? Crea o no en la vida más allá de la vida física. El libro de los espíritus, nuevamente, hablando de la astilla de la vida y el suicidio, nos dicen que cuáles son esas consecuencias, preguntaba el maestro Kardec, y los espíritus nos dicen, una expiación proporcional a la gravedad de la falta según las circunstancias como siempre. Es proporcional. Y aquí algo importante, si nosotros como espíritas que somos conscientes de la realidad espiritual, de las consecuencias de nuestras acciones, de las leyes divinas, y cometemos el suicidio porque hay espíritus que se han suicidado. Hay un compromiso mucho más grande que alguien que no conocía todo lo que nosotros sabemos. Y tenemos que tenerlo siempre muy presente. Bueno, ¿qué nos dice también aquí el espíritu Emmanuel? Nos dice en este libro Justicia Divina. Después de la muerte, el alma se ve sumergida en los resultados de sus propias acciones desafortunadas. No es culpa de Dios, no es culpa de nuestros papás, es culpa de nuestra propia decisión. Y en la mayoría de los casos, el terminal del purgatorio es la misma tierra. Yo me quiero ir de la tierra, yo no quiero más. Y vuelve acá. Y en condiciones más penosas y más complejas, ¿cierto? Y en reencarnaciones con muchas limitaciones de carácter físico, de carácter para poder expresar su espíritu, por ejemplo, que hablamos el caso de los retardos mentales, ese caso que hablamos allí, el espíritu está ya aprisionado, pero el cuerpo que tiene está, digamos, de cierta forma haciendo un cortocircuito, entonces el espíritu está totalmente limitado, ¿sí? Entonces es una expiación muy dura, ¿cierto? Y más si es un espíritu rebelde. Y nuevamente en este libro, al hablar del suicidio en la religión de los espíritus, Emmanuel nos señala que según fuera el tipo de suicidio, de carácter directo o indirecto, surgen disfonías orgánicas
que corresponden a diversas calamidades congénitas e incluso a la mutilación o incluso, vean lo que dice acá, el cáncer, lo que representa una terapia providencial para la cura del alma. Muchas enfermedades con las que llegamos, hay personas que nacen sin órganos, o enfermedades que se activan, se desarrollan durante la reencarnación, ¿sí? Son consecuencias de deudas espirituales y no son un castigo de la divinidad. Son, como nos lo dicen acá, una terapia que nos da la providencia para curar nuestras almas que están enfermas desde el punto de vista moral. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya vamos a terminar, se los prometo. Llegamos acá, entonces, a la propuesta terapéutica espírita para la salud mental. Nos dice nuevamente cuál debe ser la posición de los espíritas ante la muerte. Nos dice nuevamente diversos espíritus. Emmanuel también está allí, Andrés Luis. Nos dice que la doctrina espírita no solamente consuela, sino que también ilumina el entendimiento de quienes indagan y lloran, y pone en evidencia la inmortalidad de la vida. También demuestra la continuidad de la evolución del ser. No importa el problema que tengas en este momento, estás en un proceso de progreso y ese mal momento va a pasar. Es la garantía que nos están dando. Y toma mucho sentido esta frase del maestro Kardec, ¿cierto? Esa que está allí en la tumba, ¿no? Que dice, nacer, morir, renacer y progresar siempre. Tal es la ley, no se nos olvide. Pasemos lo que estemos pasando, por más amarga que sea la situación, estamos en un progreso, en un camino de progreso. Y nos dice acá nuevamente Manuel en el libro Espíritu de la Verdad, es necesario que toleremos con paciencia las inevitables pero breves pruebas del presente que después experimentaremos júbilo, si sabemos soportarlas. Si no recuerdan, los invito a que lean el Evangelio según el Espiritismo, donde nos hablan de sufrir bien, sufrir mal. Nos dice Manuel, aprovechemos la bendición del dolor. Vean que no nos está hablando del sufrimiento, nos está hablando del dolor, es decir, cuando el mal ha llegado y no hay nada que podamos hacer, para amortizar las deudas seculares y preservemos el bien. Las personas que ante la enfermedad terminal dicen, yo practico la eutanasia o yo me suicido, pero yo no me voy a aguantar el dolor que me espera. Nos están diciendo, cuando llega a eso, es el momento de enfrentar y es el momento de ponerse a cuenta limpia, el saldo, con las leyes divinas. Por eso nos dice, aprovechen la bendición del dolor. Y dice, las puertas de la reencarnación solamente se abren mediante la contraseña del mérito obtenido en las edificaciones incesantes de la caridad. En este momento todos somos buena gente, caritativos, amorosos porque nos sentimos bien, ¿no? Pero ¿cómo nos comportamos cuando, por ejemplo, llega el cólico? Cuando llega el dolor de cabeza o cuando llega la deuda que no me alcanza la plata para pagar. Ahí surge nuestro verdadero ser, ¿no? Y ahí es donde ya nos cambia el genio, ya no estamos tan de buenas pulgas y ya empezamos a actuar de otra forma. Es necesario guardar el equilibrio en todas las circunstancias de la vida, porque si yo aprendo a dominar pequeñas calamidades, me estoy ejercitando para dominar calamidades más grandes que a lo mejor no voy a poder tener control, ¿sí? Por ello, Manuel Filomeno Miranda nos dice, es necesario establecer con urgencia una psicoterapia preventiva para la salud mental, el estudio de los valores éticos morales que deben ser incorporados en los individuos. La doctrina espírita, bien entendida, bien estudiada, interiorizándola, participando de las distintas tareas, auxiliando, vinculándose a las causas sociales donde terminamos atendiendo a personas que tienen más necesidades que nosotros, son una psicoterapia preventiva. Porque nos damos cuenta ahí que realmente nosotros no tenemos problemas. Cuando nos enfrentamos a personas que realmente carecen de todo y que aparte de eso son ultrajados en sus casas por su propia familia. Nos dice Manuel Filomeno Miranda, nos recomienda, cultivemos el optimismo, mantengamos lecturas saludables, tratemos de generar una convivencia fraternal para que aprendamos a valorizar la vida de esta manera para poder propiciar y renovar ¿qué? Nuestro interior.
debemos preservar en todas las circunstancias la paz y el equilibrio para de esta manera incorporar ese nuevo hábito de la salud mental que constituye el progreso para cada uno de nosotros. ¿Sí? Recordemos que en el Evangelio según el Espiritismo nos hablan de la verdadera propiedad, con lo que llegamos y con lo que nos vamos cuando desencarnamos. Nos dicen allá los espíritus superiores que nosotros lo que realmente nos pertenece, lo que nos debe preocupar por fomentar, por perfeccionar, ponerle todo nuestro esmero es nuestra inteligencia, nuestros conocimientos y nuestros valores morales. Nadie nos los puede quitar. Nos pueden tratar de silenciar, pero no nos los quitan. Analícenlo bien y se van a dar cuenta que si alimentamos estos tres conceptos, cuando desencarnemos, vamos a abrir los ojos en un lugar donde estemos tranquilos y con la satisfacción de habernos esforzado en construir y perfeccionar estos tres aspectos. Para cerrar la charla, quiero dejar esta reflexión que nos da Juana de Ángelis, donde nos dice en este libro Recetas de Paz, al hablar de la locura y el suicidio. Nos dice Juana, sea cual fuere el camino que recorres, encontrarás al sufrimiento como acontecimiento que inevitable en la existencia humana. En algún momento en este planeta es un planeta de pruebas y expiaciones, y en algún momento las pruebas de sufrimiento van a llegar. Nos agrega, ante las dificultades debes reflexionar de tal forma que actúes de manera acertada. Y acertada es actuar acorde a las leyes divinas, a las leyes morales, correcto. Nos dice, al encontrarte con el infortunio, considera la bendición de ¿qué? Del tiempo como una solución para todas las vicisitudes. Lo dijimos hace un momento. Lo dice la doctrina espírita, lo dice Manuel, lo dice Manuel Filomena Miranda y ahora lo dice Juana de Ángelis. Por más mal que la estés pasando, eso va a pasar, tiene un límite. Incluso si ese problema te lleva a la desencarnación, allí termina el problema. Por eso la necesidad de saber llevar las vicisitudes. Nos dice Juana, la forma como recibes tus momentos de prueba responderá por tu éxito o tu fracaso. Nos dice el Evangelio según el Espiritismo, practica la paciencia, la obediencia y la resignación. Las conductas de desequilibrio mental nos dicen, o sea, usted, la persona que actúa es una persona rebelde, que está desequilibrada y que se niega a darse una oportunidad. Vean la gran diferencia. Finalmente, el libro de los espíritus, para cerrar la charla del día de hoy, nos dice lo siguiente, cuando hablamos de las penas, goces terrenales. Dichosos los que soportan las pruebas sin quejarse, pues serán recompensados. Desgraciados los que esperan su salvación de lo que llama al acaso o fortuna. ¿Cierto? Kardec nos dice, el espírita serio no se limita a creer, sino que cree porque comprende. ¿Y comprende por qué? Porque emplea la razón. La vida futura es una realidad que se despliega constantemente ante nuestros ojos. La vemos, la tocamos, por así decirlo, en todo momento, de modo que la duda no tiene guarida en su alma. De la mano de Kardec y del Maestro Jesús, podemos encontrar las respuestas en los momentos difíciles y podemos encontrar las palabras necesarias para cuando tengamos que ayudar a alguien que está considerando al suicidio como una solución a sus problemas. Por ello, el compromiso de reeducarnos del estudio íntimo personal, de repasar esto, pero por sobre todo, aplicarlo a nosotros mismos. Para que cuando tengamos la visión de hablar a alguien, tengamos la autoridad moral para aconsejar. Muchas gracias por la charla. Me pasé un minuto, pero llegamos al momento. Gracias. Bueno, agradecemos a Juan Camilo por este banquete de conocimiento que nos acaba de dar sobre este tema tan importante para la sociedad en este momento de la vida. Vamos a mirar si tenemos alguna pregunta en el chat. Bueno, en el chat no hay ninguna pregunta.
Esperemos a ver si aquí en el centro espírita hay alguna pregunta sobre el tema. Hermanos Félix. Bueno, entonces por lo visto todo el tema quedó muy claro en este momento. Nos dice Kaike, en la pregunta 944 del libro de los espíritus se aclara que dependiendo de la enfermedad mental no es considerado suicidio. El loco que se mata no sabe lo que hace, realmente aún. El loco que se mata no sabe lo que hace. Me imagino que esa es eh, una reflexión que hace Kaike. Bueno, entonces le damos la palabra a don Germán, el director de la Casa Espírita. Muy buenas tardes para quienes están en la plataforma, también a quienes están acá presencialmente, y agradeciendo primeramente a Dios, a los espíritus superiores, por su presencia en este lugar. Está descansando nuestro querido Juan Camilo, pero qué pena, le toca que se pare, por favor. Qué pena, don Juan Camilo. Permítame darle un abrazo, querido amigo y hermano, por su extraordinaria conferencia, muy bien fundamentada doctrinariamente. Eso es lo que a mí personalmente me apasiona y me mueve mis sentimientos como estudiante de la doctrina espiritual. Gracias, gracias para mí por esta magistral conferencia y a nombre de quienes están acá en la sala presencialmente, como los que están en la plataforma, permítame darle un abrazo fraterno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Muy contento. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, Gracias. Bueno, entonces continuando con la tarea del día de hoy, vamos a seguir con el Evangelio según el Espiritismo a cargo de María Telles Velasco. Capítulo 9, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Ítem 6, la afabilidad y la dulzura. Bueno, para todos y todas, muy buenas tardes. Hoy me correspondió el Evangelio, capítulo 9, bienaventurados los mansos y pacíficos, instrucciones de los espíritus, la afabilidad y la dulzura. Bueno, la afabilidad y la dulzura. La benevolencia para con los semejantes, fruto de amor al prójimo, produce la afabilidad y la dulzura, que son sus formas de manifestarse. Sin embargo, no siempre debemos confiar en las apariencias. La educación y el trato social pueden dar al hombre el barniz de esas cualidades. ¿Cuántos hay cuya fingida hombría de bien solo es una máscara para el exterior? Un traje cuyo corte esmerado disimula las deformidades que hay debajo. El mundo está lleno de esas personas que tienen la sonrisa en los labios y el veneno en el corazón, que son dulces con tal de que nada las incomode, pero que muerden a la menor contrariedad. Esas personas cuya lengua dorada, cuando hablan cara a cara, se convierte en un dardo envenenado cuando están detrás. A esa clase pertenecen también los hombres que fuera de su casa parecen benignos, pero que dentro de ella son tiranos domésticos, que hacen sufrir a su familia y a sus subordinados el peso de su orgullo y de su despotismo, como si quisieran compensar la opresión que a sí mismo se impone afuera. Como no se atreven a hacer uso de la autoridad para con los extraños, que los llamarían al orden. Quieren al menos hacerse temer por los que no pueden resistirse. Se envanecen de poder decir, aquí mando yo y se me obedece, sin pensar que podrían añadir y me detesta.
No es suficiente con que los labios broten, no es suficiente con que de los labios broten leche y miel. Si el corazón no participa de algún modo, solo se trata de hipocresía. Aquel cuya afabilidad y dulzura no son fingidas nunca se contradice. Es el mismo ante el mundo como en la intimidad. Sabe, por otra parte, que si con las apariencias consigue engañar a los hombres, no puede engañar a Dios. Es de Lázaro, París, 1861. Entonces vamos a hacer una explicación de la anterior lectura del Evangelio. Y Jesús convirtió en la ley de dulzura y la moderación, la mansedumbre, la afabilidad y la paciencia. Por consiguiente, condena la violencia, la cólera e incluso toda expresión descortés para con los semejantes. Entonces sabemos que Jesús es el mayor símbolo de esa dulzura y esa afabilidad. Él siempre nos invita a través de del Evangelio, de las lecturas del Evangelio, a hacer un cambio moral importante en nuestras vidas y que sea un cambio real. El hombre después de la humildad, no veo, un momentico. El hombre después de la humildad hacia Dios, la caridad hacia su prójimo, es la primera ley de todo cristiano. Siendo benévolos con nuestros semejantes, ponemos de manifiesto el fruto del amor a nuestro prójimo, la afabilidad y la dulzura son su manifestación. Entonces, la invitación también de la doctrina espírita es que seamos humildes de corazón, ¿sí? Que seamos caritativos con nuestro prójimo, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que brindemos ese amor sincero a aquellas personas que lo necesitan, ¿sí? Esa es la mayor invitación de la doctrina espírita. De todos los vicios, el más temible es la soberbia, pues siembra tras de sí todos los vicios. El soberbio es el que menos puede conocerse. La soberbia nos oculta toda la verdad. El hombre sencillo y humilde de corazón, rico en cualidades morales, llegará más pronto a las verdades. Era como nos decía ahorita Juan Camilo en su conferencia que nos compartió, cuando uno tiene problemas personales, pues es más difícil que nos volvamos afables, que nos volvamos dulces, que nos volvamos amorosos, ¿sí? Pero ahí es cuando nos ponen las pruebas del dolor para medirnos a nosotros también cómo está nuestro grado espiritual y cómo está nuestro perfeccionamiento también moral. Aquel que no finge y es real en su afabilidad y dulzura no se contradice nunca y es lo mismo que el mundo, es lo mismo en el mundo que en su intimidad, sin olvidarnos que podemos engañar al hombre con las apariencias, pero no podemos engañar a Dios. Esta parte del Evangelio me llamó mucho la atención porque muchas veces nosotros podemos fingir, ¿no? Y tenemos, como decía Juan Danilo, 1000 caretas para diferentes circunstancias en nuestra vida cotidiana, pero nosotros podemos mentirnos a nosotros mismos, a los demás, pero ¿será que a Dios se le engaña? Entonces es que pensemos y analicemos qué estamos haciendo para mejorar cada día sin mentirnos a nosotros mismos. Esto lo dice el doctor Becerra de Meneses y dice, es necesario reconocer que espiritismo sin mejoría moral y sin la evangelización del hombre es como un templo sin luz. Entonces la invitación es que nosotros que tenemos esta gran herramienta que es el espiritismo, tengamos todos los días una mejoría moral, ¿sí? A través del evangelio, para que no seamos esas luces apagadas, sino que podamos brillar en aquellos lugares que más nos necesitan y que en este mundo, en este momento, evidentemente necesitan de esta doctrina espírita. Por su atención, muchísimas gracias. Liz, tienes el micrófono apagado. Agradecemos a María por las enseñanzas en la tarde de hoy del Evangelio. Voy a leer unos agradecimientos de la charla. Desde Santiago de Estero, abrazos infinitos. Me vi reflejada en toda la conferencia. Muy buena charla, felicitaciones Juan Camilo, bien fundamentada. Buenas tardes para todos sus preguntas. Bueno, esta no. A ver qué pasa. Silvina Santiago dice, realmente brillante la exposición. Luz Marina Henao, saludos fraternos desde Antioquia Espírita. Hilda Martínez, gracias por la exposición, Juan Camilo.
Luz Marina Henao, gracias Camilo, abrazos. Bueno, entonces vamos a presentar el video para la invitación a la charla del próximo sábado. Bueno, quedan todos invitados para la próxima charla. Nos pueden acompañar. Para terminar la tarea de hoy, entonces vamos a hacer la oración de cierre y nos vamos a disponer en pensamiento y a unir nuestro corazón a nuestro Padre Celestial para darle las gracias por todas estas enseñanzas que en la tarde de hoy nos trajo Juan Camilo y nos explicó también sobre este tema tan importante como es el suicidio. Damos gracias también a todos los espíritus que se acercaron a acompañarnos para que ellos también hayan recibido las enseñanzas de esta charla y puedan sacar gran provecho de ella. Te damos gracias, Maestro Jesús, por acompañarnos siempre. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos regalas a diario, Señor, y por estar aquí aprendiendo todos los días de la doctrina espírita que tanto bien hace a la humanidad. Te pedimos, Señor, por todos los espíritus que se encuentran en el Valle de los Suicidas, para que tú, Padre Celestial, los ilumines, los bendigas y los ayudes siempre con tu amor a recapacitar sobre la decisión que tomaron para estar allí en este lugar. Te pedimos, Señor, por nuestro planeta Tierra, para que siempre sea mejor y los que habitamos tengamos la conciencia de amarla, amar a nuestros animales, amar a nuestra divina naturaleza y darle gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das. Te lo pedimos, Señor, y que así sea.